el doctor, el abogado Alejandro Rebolledo. Buenos días, bienvenido, feliz Navidad. Buenos días, apreciado amigo. Gracias por tu invitación. Usted sabe que a usted no hay que invitarlo, esta es la casa suya y siempre no nos veíamos desde que yo hacía el programa en mi casa, ahora lo hago en un estudio, gracias a Dios, muchas cosas han cambiado para Así bien, es. gracias a Dios. ¿Cómo está usted, doctor Rebolledo? Bueno, chicos, luchando, tú sabes, siempre con lo mismo en el tema de la prevención contra la delincuencia organizada, buscando, rastreando permanentemente estos temas nosotros. Tú sabes que bajo el punto de vista del apoyo hacia Venezuela nos hemos dedicado a esto toda la vida, pero también en mi actividad privada, tú sabes que yo tengo aquí una agencia de investigación privada aquí en el sur de la Florida. Qué bueno, pues mire, me alegro saberlo porque ya le estaremos entrevistando también para ese tipo de temas. Minchi ya está tomando nota. Muy importante para temas de investigación y demás. Qué bueno, qué bueno. Ya hablaremos sobre ese tema que sirva también de marco y conocimiento para el público, porque aquí a veces hay muchas cosas a nivel privado que la gente quiere investigar, por supuesto. Y ahí está. ¿Cómo se llama su compañía, doctor? Rebolledo Consulting Group. Rebolledo Consulting Group. Ya lo tienen ahí, Rebolledo Consulting Group. Ya lo vamos a tener por aquí el año que viene, ya lo estamos programando. Cuénteme una cosa, ¿qué opinión le merece usted esta última semana de noticias procedentes de Venezuela? Eh, la renuncia de Julio Borges, dice que hay que desintegrar el gobierno de transición, un gobierno de transición que ha ido a conversaciones con el gobierno de Maduro y que muchos consideran entonces que esas conversaciones no son otra cosa que legitimar a ese gobierno. ¿Cómo lo ve usted todo esto, doctor Rebolledo? Fíjate, digamos que en nuestro caso, ahí la comunidad internacional nos ha dicho ya en reiteradas oportunidades que la única fórmula que existe para resolver el problema de Venezuela es mediante una negociación. Ellos nos dijeron de manera clara que la única fórmula que ellos planteaban era que existiera esta mesa de negociación en México, porque acuérdate que en México no está sentado Maduro porque quiere, ni está sentado la oposición porque quiere, sino porque la comunidad internacional como los obligó a sentarse a conversar. Entonces, nosotros que hemos luchado contra la corrupción toda la vida y que hemos dicho en nuestro libro, así se lava el dinero en Venezuela, que se han lavado aproximadamente desde Venezuela 800.000 millones de dólares, vemos con preocupación ciertos casos también que se están planteando en el interinato, como el caso de Monómeros, ¿no? Que digamos que ha sido la gota que derramó el vaso, ¿no? Este caso de corrupción de Monómeros, este caso de cuentas poco claras en Monómeros. El caso de Borges, por supuesto, él venía haciendo un forcejeo en tratar de imponer a lo mejor una idea o buscar la forma en cómo ellos planteaban su visión, pero nosotros creemos conveniente que hay que lo que necesitamos los venezolanos es transparencia. Cómo se está manejando el interinato, cómo se están manejando las cuentas de los venezolanos, cómo hacia dónde va el interinato finalmente, porque debemos hablarle claro a un país y a más de 6 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela y que han salido de manera obligada. Ahora, doctor Rebolledo, hay quienes piensan que este gobierno de transición en la práctica tiene muy pocas posibilidades de hacer algo, no puede emitir pasaportes, no puede, porque hay una realidad, guste o no, el gobierno es el de Nicolás Maduro, que solamente hubo 16 países que lo declararon inconstitucional o ilegítimo en Naciones Unidas. Ya estamos acostumbrados también a esas decisiones de Naciones Unidas, pero hay quienes consideran que este gobierno, que ha estado envuelto también, este gobierno interino, que ha estado envuelto en escándalos de supuesta, no se ha probado corrupción a través de Colombia, militares y demás, no mayor que la del gobierno de Venezuela, pero hay quienes piensan que este gobierno es un gasto, es una burocracia, tiene embajadores en diferentes lugares. Hay muchas dudas, doctor Rebolledo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Puede un país tener un gobierno eh, ilegítimo, ¿no? Como el de Nicolás Maduro y tener un gobierno de transición, un gobierno? Esto puede funcionar hasta ahora, no sé. Hay quienes dudan de su funcionabilidad. Fíjate, eso, por eso te digo, estamos, digamos, en una posición sumamente difícil porque nada más y nada menos que los Estados Unidos reconocen a Guaidó, nada más y nada menos que Canadá reconoce a Guaidó. Y entonces son países con una fuerza importante en razón de soportar el interinato. Pero un país, yo he dicho en varias
comunicaciones, que mientras no podemos lograr una solución en el caso venezolano, Irán, China, Rusia, Turquía, India, todos los días se llevan petróleo, oro, coltán y torio de Venezuela. Es decir, las riquezas de nuestro país, todo lo que tiene cuanto ha desarrollado Venezuela y a quien que es del futuro de Venezuela, que son los niños y los jóvenes de Venezuela, están en un permanente negocio mundialmente. Mira, el fondo que han realizado para pagar cuentas, servicios a proveedores petroleros, proveedores de estos servicios en Turquía con el oro es inmenso. Es decir, ellos entendieron que podían hacer negocios fuera del dólar americano y comunicarse y hacer negocios con euros y con criptomonedas. Y entonces esta fuerza ha agarrado de manera importante, nada más como tú lo sabes, la India, Rusia, China, Turquía, que no es cualquiera, que es la otra parte de la mitad del mundo, están haciendo negocios con Venezuela. Entonces, a esto hay que buscarle una solución. Imagínate, te lo está diciendo alguien que los ha perseguido porque sabe cómo se han robado el dinero, sabe cómo están ligados al narcotráfico, sabe cómo están ligados a la corrupción, sabe cómo han violado los derechos humanos. Pero en el caso de las FARC y en el caso del gobierno colombiano, cuando se habló en el punto de la justicia, se paralizaron las conversaciones durante un año, porque es el punto más álgido, es el punto más difícil. Y generales que persiguieron a la FARC durante 38 años tuvieron que sentarse para buscar una solución. Entonces, si la comunidad internacional nos ha dicho que la única fórmula de resolver es esto, de esta manera, hay que ir hacia esa fórmula. Pero por supuesto sabemos lo que hay en Venezuela, que por supuesto Maduro se siente con todo el poder, se siente ganador, se siente que puede maniobrar, tiene un Tribunal Supremo de Justicia que es su bufete particular y que hace lo que dice, entorpece cualquier mecanismo para avanzar. En cuanto a una declaración que ha hecho en las últimas horas el gobierno de Estados Unidos, me llama la atención, doctor Alejandro Rebolledo, porque dice Estados Unidos que ellos seguirán reconociendo a Juan Guaidó si Juan Guaidó tiene el apoyo de la oposición interna en Venezuela. Y ese apoyo pudiese estar fracturado en base a esto que está pasando con Julio Borges y otros miembros de esa oposición, María Corina Machado y demás. No se puede negar que la oposición en Venezuela está fracturada y eso, por supuesto, es motivo de celebración para Nicolás Maduro. También hay fracturas dentro del PSUV en Venezuela, vamos a estar claros. Pero, ¿cuál es el futuro de esa oposición fracturada, doctor Rebolledo? Fíjate, es precisamente eso tú has dado ahí en el clavo y bueno, y precisamente esta declaración, cuando tú ves, por ejemplo, los principales partidos de Venezuela son Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primera Justicia y Voluntad Popular, lo que es llamado el G4. Si el G4 dice que no debe continuar el interinato, tú tienes a un Juan Guaidó, digamos, con una debilidad importante para poder avanzar. ¿Qué dicen los partidos políticos en Venezuela con los cuales tenemos sintonía todos los días? Dice, bueno, mira, que hay un país en movimiento, de una u otra forma, hay gente que fue una elección, que la elección no fue todo lo que la gente, por supuesto, esperaba, pero hubo una participación y la gente está en la calle. Cuando yo digo, mira, ¿qué es lo que se quiere? Que se participe, que tengan los partidos políticos y salir del régimen. Tú no puedes decirle a los venezolanos que están dando la cara, que tienen problemas de salud, que tienen problemas de comida, que tienen problemas de seguridad, que tienen una serie de problemas, que están en la calle apostando que salga eso. Tú no puedes minimizarlo, ni subestimarlo, ni decirle que lo que están haciendo es mal. O lo contrario, apoyarlo y decirle, bueno, siguen luchando, que es lo que ha aparecido en Cuba en los últimos tiempos. Bueno, todos estamos aplaudiendo a estos muchachos valientes que están en la calle, que se asoman, que quieren ir hacia la calle. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que le corresponde a los que estamos afuera. Pero yo creo que la oposición, sin lugar a dudas, no va a avanzar en el apoyo político, en el interinato Juan Guaidó, y él se va a quedar, pues, con este apoyo internacional que pide una salida negociada y que en los próximos meses, porque el 6 de enero, apreciado amigo, 5 o 6 de enero, debe ratificarse este interinato de Guaidó. Y eso tiene que hacerlo, por supuesto, la Asamblea Nacional, que en el 2015 fue juramentada. Entonces, es aquí en estas horas, digamos, un problema difícil para avanzar y poder definir. Como tú lo has dicho al principio, caso Monómero, caso Citgo, caso Oro, hay una serie de juicios internacionales que están
en función de poder avanzar o no, si Guaidó está o no. ¿Que no se le debe entregar a Maduro? Por supuesto que no. Nosotros estamos metidos mucho en la recuperación de bienes, digamos, diciendo que se debe hacer. Pero para que tú puedas recuperar los bienes, fíjate, ayer tenía una entrevista, y discúlpame que te acote esto, unos periodistas me decían, doctor, ¿qué ha pasado con todo el dinero producto de la corrupción que los Estados Unidos han podido congelar y confiscar? Y yo le dije, bueno, estamos en un grado de debilidad importante. Vamos a hacer una No cosa, doctor, vamos a hacer una cosa porque yo tengo que ir a una pausa. Y este punto a mí me gustaría, usted tiene tiempo para después de una pausa continuar unos minutos sí, con sí, nosotros. contigo, claro. Yo le agradezco, estamos con el doctor Alejandro Rebolledo. Después de la pausa vamos a continuar con él porque tengo interés en profundizar en eso. El dinero que Estados Unidos ha confiscado o ha congelado al gobierno de Venezuela, al Estado venezolano como tal. Quiero conversar también con usted sobre Barinas, porque lo que ocurra en Barinas va a ser muy importante. Han llevado allí al señor Arriaza, que no es de Barinas, que no puede votar en Barinas, pero todo parece indicar que el chavismo no está dispuesto, el PSV, el gobierno, el oficialismo, no está dispuesto a perder el estado de Hugo Chávez Frías, donde nació Hugo Chávez, el bastión del chavismo, donde fue gobernador su padre, donde han sido gobernadores dos de sus hermanos y ahora pues aparentemente perdió. Vamos a regresar con el doctor Alejandro Rebolledo en tan solo minutos, pero antes, después de estos comerciales, antes de los comerciales, yo quiero recomendarles a ustedes a MDX y al servicio de Asterisco 347. Ustedes tienen que grabar Asterisco 347 en sus teléfonos, Asterisco 347, porque cualquier emergencia que usted tenga en la carretera, usted puede llamar inmediatamente al servicio Road Rangers de MDX. Se trata de un servicio de grúas identificado como MDX Road Rangers y van a estar ahí disponibles para usted gratuitamente 7 días a la semana, 24 horas al día. Solamente usted tiene que tener ese número ya grabado. Es importante que lo tenga grabado para que no trate en medio del nerviosismo de acordarse. Asterisco 347 MDX. Ya usted lo busca, pone grúa, autopista, expressway, lo que usted quiera, pero es importante que lo tenga porque esto es uno de los servicios que brinda MDX como parte del pago que usted hace por sus tolls o peajes en cualesquiera de sus carreteras. Ahí no está incluido el Palmetto, ahí no está el Turnpike porque no son carreteras de MDX, pero está el 836, está el 112, está el 874, está el 976. Asterisco 347, el servicio Road Rangers de emergencia con grúas 24 horas al día, 7 días a la semana de MDX. Llévatelo, Daniel. Más comerciales, regresamos inmediatamente y después música. 2 minutos.
Antes de continuar con nuestro invitado, el doctor Alejandro Rebolledo, en estos momentos están teniendo lugar en el Capitolio de su ciudad natal los funerales del senador republicano Bob Dole. Ustedes saben que murió a inicios de semana, 97, 98 años, fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos, una figura descollante en el Partido Republicano, uno de esos republicanos que marcó pautas en este país, que tuvo capacidad de negociar, que puso muy en alto el nombre de su partido. Se podía estar de acuerdo con el senador Bob Dole o no, pero fue un hombre que sin lugar a dudas dio mérito, dio prestigio y un lugar en la política de este país al Partido Republicano. El senador Bob Dole, cuyo funeral está teniendo lugar en este momento. Retomamos nuestra conversación con el abogado venezolano y estadista Alejandro Rebolledo. Hablaba usted que muchas personas le preguntan qué pasa con el dinero, con los fondos, con los activos congelados del gobierno venezolano en Estados Unidos. Primeramente, para los que no lo saben, refrésquenos un poco cuáles son esos activos, de qué se trata y qué pasa con ese dinero. Pero aprovechar hoy, que hoy es el Día Internacional contra la Corrupción, que es importante pues que las Naciones Unidas establecen que el objeto de la lucha contra la corrupción es la recuperación precisamente de los bienes. Y en función de eso, hemos estado siempre en esta búsqueda. Para que pueda existir una recuperación de bienes, debe existir asistencia legal mutua, debe existir reciprocidad entre estados para que, por ejemplo, una fiscalía pueda pedirle a otra fiscalía una investigación y un congelamiento de bienes. ¿Cómo funciona esto en los Estados Unidos? Por ejemplo, si hay un caso como el del señor Alejandro Andrade, que fue tesorero en Venezuela, que está preso aquí en los Estados Unidos, y hay un dinero que se confisca en función de esa detención porque él hace un acuerdo y entrega parte del dinero. Los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, digamos, la distribución que se hace en torno a ese dinero es con las agencias que hayan trabajado en función de que eso se ha podido cumplir. La pregunta es siempre, ¿cómo queda Venezuela? Bueno, cuando tú no tienes instituciones, como es en el caso que tenemos nosotros, que no tenemos una fiscalía, que no tienes un tribunal supremo que se pueda entender con su par en los Estados Unidos, bueno, queda en el limbo todo ese dinero. Por ejemplo, hay sujetos que han acordado aquí con la justicia americana entregar, por ejemplo, 300 millones de dólares. Y decir, ¿dónde queda eso? Eso lo maneja el Departamento de Justicia y dice a cuál de sus agencias se va ese dinero para que siga luchando contra la corrupción, contra el narcotráfico, dependiendo de cómo sea la acusación. Entonces, como te digo, de todas, nosotros tenemos que buscar lograr recuperar estas conexiones y estos avances para poder tener en Venezuela la oportunidad de que todo este dinero producto de la actividad ilícita se recupere. Por eso yo te decía, discúlpame que te interrumpa, yo te decía algo en el caso privado mío. Cuando tú me dices a mí, mira, Alejandro Rebolledo, yo quisiera averiguar dónde están estos y cuáles vienen. Bueno, entonces hacemos inteligencia financiera. ¿Por qué? Porque de repente una propiedad tiene varias estructuras para que tú llegues al beneficiario final. Tienes que empezar por investigar para poder decir y recuperar esos bienes. Doctor, ¿algún dinero de estos fondos congelados Estados Unidos lo dedica a financiar o a la operación del gobierno interino? Porque ese gobierno interino yo siempre me he preguntado, ¿con qué dinero funciona? Bueno, mira, hubo una parte, digamos que un congelamiento por parte de las autoridades americanas, que ese congelamiento para que pueda utilizarse ese dinero debe haber una licencia de OFAC. Y eso funciona, digamos, con proyectos. El gobierno interino dice, bueno, tenemos la propuesta de la salvación nacional, esto se va a gastar así, así, de esta forma. Entonces, OFAC da la licencia para que ese dinero se pueda utilizar. En el caso monómero, en el caso 5 es de manera distinta. Por eso te digo que es donde digamos, también las denuncias y las comisiones de Contraloría han tenido de la Asamblea Nacional que hacer unas investigaciones y la superintendencia también de Colombia ha hecho unas investigaciones con respecto a eso. Eso son una de las cuestiones que más a nosotros nos ha preocupado, porque los venezolanos necesitamos transparencia, no pueden haber dudas cómo se hacen esos manejos. Yo creo que hay que hablarle claro a Venezuela de cómo esto se está haciendo y cómo esto se está manejando.
Barinas, para concluir. El oficialismo, pues lógicamente es un golpe moral perder Barinas, perder la cuna del chavismo. Ahí ha sido gobernador el padre de Chávez, que yo me imagino que ya murió, no sé si está vivo todavía. No está vivo. Está vivo. Sí. Y dos hermanos de Chávez, Argenis y el otro que fue, creo que Adán, que fue Correcto. embajador en La Habana, o si es, no lo sé todavía. O sea, y de momento llega el señor, ahora siempre no recuerdo, Superlano. Richie, Superland, el mismo. Llega y gana, entonces, muy cuestionado que haya ganado o no, pero ganó. Entonces ahora dice el gobierno que no está capacitado porque había tenido una previa causa de la cual había sido indultado, que no está capacitado para haber participado en esas elecciones. Ahora él postula a su esposa, y entonces sacan bajo la manga a Jorge Arreaza, que estuvo casado con María Virginia, la hija de Chávez, fue ministro de Relaciones Exteriores, ha tenido varias carteras ministeriales y ahora lo llevan a Barinas, un hombre que no es de Barinas, pero para que aspire a la gobernación de Barinas. ¿Qué va a pasar ahí? Fíjate tú ese punto interesante. Cuando la gente decía, bueno, mira, no hay que participar, no hay que votar, esas elecciones son una trampa. Fíjate tú, con toda esa resistencia, mira lo que pasó en Barinas, por ejemplo. Mira toda esa resistencia, lo que ha pasado en Barinas. Se le ha movido el piso nada más y nada menos a la cuna del chavismo, que han tenido que hacer toda esta serie de maniobras, esta serie de trampas para tratar de justificar. Allá están metidos ministros, magistrados, cualquier tipo de dirigente ofreciendo comida, ofreciendo gasolina, ofreciendo juguetes, haciendo de todo para que la gente vote por Arriaza. Yo creo que, y fíjate, inhabilitaron a la esposa de Superlano, inhabilitaron a Julio César Reyes también. Es decir, han tratado de inhabilitar a una serie de candidatos para que esta figura pueda lograr el objetivo. Yo creo que ahí, empezando por Barinas, hay un punto importante de resistencia, un punto importante, digamos, de moral, de la reserva moral, diciéndole que no quieren nada lo que tenga que ver ni con el chavismo, ni con el maurismo, ni nada lo que se parezca a eso que llaman esta revolución. Bien, definitivamente tuvimos un problemita técnico aquí, discúlpeme, ya estoy tratando de arreglarlo. Definitivamente el oficialismo puede dar un zarpazo y dar esa jugada por cantada ya y que Arriaza es el nuevo gobernador. ¿Usted cree que sean capaces de hacerlo? Mira, yo creo que precisamente, fíjate que hasta Guaidó decía que no había que participar en las elecciones, después al final dijo que sí, pero no, y entonces después se presentó en Barinas, pero es que tú no puedes dejar de estar con la gente que está en la calle y con la fuerza de la gente que te dice que quiere buscar una fórmula. Estamos en varias vertientes. Una, tenemos que ir con el tema de la justicia, el tráfico de drogas, la recuperación de bienes, el lavado de dinero, la corrupción, los delitos de lesa humanidad. Pero si tú tienes una gente en la calle diciendo que quiere buscar una fórmula de salida, también tienes que estar con la gente en la calle porque al final esa es la sangre política. Entonces, en este momento, toda la unidad debe estar en Barinas tratando de hacer eso. Pero ves también algunas jugadas, por ejemplo, la posición lamentable de Claudio Fermín, ilógica. Sí, chicos, sí. Además, una posición que deja a Claudio muy mal en toda su trayectoria política. Sí, yo he Se sido parece siempre, abogada. fíjate, yo he sido desde que mis tiempos en Venezuela, que Claudio era un muchachón, yo he sido un seguidor, vaya, no seguidor, pues yo sigo ideas, yo no sigo personas, pero he sido un simpatizante en muchos momentos de Claudio Fermín. Claudio Fermín jugó un papel que pudo haber sido muy interesante. Mira, yo creo que hay hombres como Claudio Fermín, y con esto cierro porque tengo ya que entregar, pero no sé si tú coincides conmigo, Rebolledo. Claudio Fermín, el Tigre, Osvaldo Álvarez Paz, fueron hombres que pudieron haber cambiado la historia de Venezuela y eso no ocurrió desgraciadamente por el ofuscamiento de figuras como Rafael Caldera, de querer regresar a la presidencia, el propio Carlos Andrés Pérez, de querer un segundo mandato. Yo creo que esas aspiraciones de segundo mandato fueron los que dieron al traste con los dos partidos tradicionales venezolanos, Acción Democrática y COPEI, pienso yo, y dentro de ellos esta figura. Pero fíjate, el tema, Claudio, que ha tenido una trayectoria, que yo lo conozco también Sí. mucho, es muy lamentable este paso. Por ejemplo, tú has podido tener diferencias en un momento determinado, oposiciones en un momento determinado, pero si sabes que estás a punto de quebrar al chavismo, que es una pegada importante para la política, no solo nacional,
sino internacional de lo que representó a Chávez para muchos, ¿por qué te vas a prestar para dividir unos votos que tú sabes muy bien que puede marcar la diferencia? Creo que Claudio queda muy mal, creo que hay una generación importante de nuevos dirigentes en Venezuela. Hay un partido nuevo que apenas tiene 5 meses que se llama Fuerza Vecinal por parte de los alcaldes, que ha sacado una votación muy importante y que creo que, como tú muy bien lo acabas de decir, cuando la gente dice que fulano de tal es un alacrán que denominan a esa persona, es que tú no tienes que dirigirte al sujeto que llaman alacrán, tú tienes que Claro. dirigirte a quienes votaron por él, que es lo que tú tienes que convencer que debe haber algo distinto. Ese es el trabajo que hay que hacer. Doctor Alejandro Rebolledo, me pasaría la mañana conversando con usted, pero créame que no vamos a ser tan distantes su comparecencia desde la última hasta ahora. A inicios de año lo estamos llamando y si acontece algo grande la semana que viene, pues nada, contaremos como siempre con su talento, con su patriotismo